Ok, bueno, como mencionaba, vamos a continuar con el estudio de lo que es el reino de Dios. Un estudio que, por cierto, para muchos se convierte como un estudio ya algo pasado hasta de moda, ¿no? Porque nosotros queremos algo más activo, más nuevo, más creativo también. Pero entienda que no se trata de lo que nosotros, el pueblo, quiere, sino de lo que el rey establece. Y sobre todo conociendo y entendiendo quién el rey de este reino de los cielos o de Dios es, deberíamos estar nosotros más que complacidos y satisfechos de escucharle a él. Pienso que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cuando apartamos más bien la mirada de aquellas enseñanzas del rey para nosotros, y somos nosotros los que más bien tratamos de tomar las riendas del reino, no nos damos cuenta cuánto eso está expresando el tipo de fe que estamos teniendo. Porque entiendas, si en verdad somos personas de fe, nos vamos a rendir al rey. Pero si nosotros no somos personas de fe, vamos a tratar de tomar las riendas del reino. Lo que nosotros tenemos y debemos hacer en lugar de tomar riendas del reino es simplemente obedecer al rey y el reino va a estar bien. El rey va a estar bien. No pensemos que el reino depende de nuestra habilidad, en realidad es de nuestra fe. ¿Sí? Así que tengamos eso nosotros muy, muy presentes. Vamos entonces a continuar con este hermoso estudio bíblico, por cierto, que nosotros tenemos y que, por cierto, vamos a tratar de continuar en esta noche. Déjeme me ubico. Ya. Habíamos, antes que esto, permítame acá, habíamos nosotros dentro de este estudio visto estas cosas, ¿no? De lo que es el reino de Dios como primer tema general. Habíamos hablado de la realidad acerca de este reino, de la naturaleza misma de el reino, el carácter de las personas que no estarán en el reino, el carácter también de las personas que sí estarán en el reino hoy o esta noche. Vamos a ver nosotros la entrada al reino de Dios. Y es en ese también aspecto y sentido que nos movemos a esta otra diapositiva para ya comenzar a hablar de ello. Es cierto, o sea, ¿quién entra? Hemos visto respecto a el tipo de carácter que unos pueden ofrecer respecto a si es parte o no es parte del reino. Pero también habíamos hablado que en muchas instancias las apariencias pueden también engañar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que garantiza en realidad la entrada de una persona al reino de Dios? ¿Qué es lo que nos asegura? Y nosotros muchas veces podemos decir varias cosas, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, lo que nos asegura es que si yo ser bautizados, ojalá que nosotros no seamos los que digamos eso, pero lo que muchas personas dicen, asegura que hay que ser buena gente, asegura que hay que ser, qué sé yo, muy activo, asegura, no, lo que nos asegura el reino de los cielos es, no sé si dije las buenas obras, ¿no? Las buenas obras también, la religión misma y cosas por el estilo. Entiéndase que, a ver, déjeme decirle lo siguiente, hay de todo en la viña del Señor. ¿Sí? O sea, en el mundo cristiano
usted y yo vamos a escuchar muchas cosas. Vamos también en alguna forma a inclinarnos a muchas cosas. Pero recordemos que la verdad o el dueño de la verdad no es ni usted ni yo. El dueño de la verdad es el Rey, Dios. El reino de la verdad es su reino, y habíamos hablado, ¿no? Del evangelio del reino. ¿Cuánto tiempo dura el evangelio del reino? ¿Se acuerda usted? Sí, dice, es eterno. ¿Sí? Nosotros somos los que quisiéramos cambiar algunas cosas, ¿verdad? Actualizar algunas cosas, pero el reino de Dios es eterno. ¿Y por qué razón es eterno? Porque es una expresión de Dios, de la mente de Dios, de la sabiduría de Dios y de la capacidad de Dios. Hermanos, ya hemos hablado cuántas veces nosotros que eh, mientras nosotros estamos de ida, Dios está de vuelta. ¿Cuántas veces? Alguien que me dé un número. Sí. Ah, hasta en eso creo que me equivocaría, ¿no? De poner un número de... no, lo que necesitamos es ser creyentes. ¿Sí? Para eso Dios está trabajando, para nosotros ser más y más creyentes de Él. Y siendo creyentes de Él, Él ciertamente nos va a utilizar. Entonces, vamos en esta noche nosotros a estar hablando de la entrada al reino de Dios. Y en este aspecto, entienda usted que su ingreso es un acto totalmente espiritual. ¿Sí? No se puede cambiar esto. No es un aspecto simplemente intelectual, no es un aspecto simplemente emocional, ¿sí? Es un aspecto tampoco físico, solamente es un aspecto espiritual, que obviamente incluye todo, ¿sí? Todo lo que hemos mencionado, pero entiéndase que es un tema, un asunto totalmente es espiritual. Y aquí vamos nosotros a darnos cuenta de ello con este versículo de Juan, capítulo 1, versículos desde el 11 hasta el 13. Si por favor, alguno de ustedes quisiera darle lectura en Juan, capítulo 1, versículos del 11 hasta el 13. Alguno de ustedes, hermanos, que quisiera dar lectura. En voz alta. Por favor, adelante. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio por potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Recuerde que Jesús vino a su pueblo, por eso es que menciona a lo suyo vino. Lamentablemente, su pueblo como nación no creyeron en él, ¿no? Se suponía que deberían haber creído en él, pero no le recibieron, o sea, no le aceptaron. Pero dentro de todo esa nación, dice, a todos los que le recibieron, ¿sí? Lo cual indica que anteriormente no habían creído en él, pero entendieron que sí deberían creer en él, o sea, todos los que le recibieron. Esto es, ¿qué significa recibir? Esto es a los que creen en su nombre. Esto es a aquellos que reconocen sí, él es el Mesías, él es el Cristo, él es el Salvador. Muchos piensan que es simplemente un asunto de creer en Jesús y no necesariamente de arrepentimiento de pecados. Es más, creo yo que en estos tiempos y en estos últimos tiempos va a ocurrir más.
Ya no vamos a predicar mucho, estoy hablando en términos generales, de pecado o de arrepentimiento. Porque, ¿qué es lo que nosotros vemos en las personas cuando se les habla de pecado o de arrepentimiento? Se apartan, o sea, no quieren más escuchar el mensaje. ¿Sí? Entonces, muchos están optando por dejar de lado esa parte, ¿no? Y simplemente hablan de Cristo, del amor de Cristo y que Cristo quiere mejorar tu vida y todo ello. Y que ciertamente Jesús quiere mejorar nuestras vidas. Sin embargo, entiéndase, sí, lo siguiente. Si no hay arrepentimiento de pecados, en realidad tampoco se está creyendo en Jesús, porque ¿de qué nos salva Jesús? De la condenación del pecado. ¿Se da usted cuenta? ¿Sí? Por eso es que debemos ser tan honestos con el Evangelio de Jesús. No estoy diciendo que debemos ir, qué sé yo, señalando a los demás, diciendo, oye, tú eres un pecador y te vas a ir al infierno, vas a ver. No tenemos que estar haciendo ello. Pero cuando se nos permite hablar de Jesús, que hagamos claro el hecho de que ciertamente Jesús quiere perdonar pecados. Y si uno no entiende que es pecador, ¿cómo se va a salvar? Ahora, déjeme hacerle esta pregunta. Si uno no está interesado en que Jesús limpie sus pecados, ¿de qué cree usted que puede esa persona estar interesado en Jesús? Repito, si usted piensa o si una persona, cree usted, no está interesada en que Jesús le perdone sus pecados, pero esa persona sí está interesada en que Jesús viva con él. ¿Por qué estaría interesada esa persona en que Jesús esté con él? Creo que solamente sería para recibir las bendiciones, ¿no? Ya, sácame de mis problemas, sácame de mis apuros, sácame de esta situación. Creo yo, hermanos, que muchas veces nos estamos cayendo en esto de no confiar en el mensaje del Evangelio y más bien estamos confiando en nuestra estrategia para llegar a los demás. Seamos cuidadosos, seamos creyentes, ¿sí? Entonces acá se está hablando de que hay que creer en su nombre, dice, aquellos que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra potestad tiene que ver con, es un derecho que se les ha asignado, ¿sí? No es un quizás, sino es un derecho, me parece que es un término legal, ¿sí? O sea, tú tienes todos los derechos legales de tener, ¿no? Lo que como hijo deberías tener, ¿no? Entonces, es por fe, es esto lo que estamos diciendo. Y este es, mire lo que dice, sí, en el versículo 13, los cuales, o sea, aquellos que creyeron, no son engendrados de sangre. Esto no tiene que ver con la raza, ¿sí? No son tampoco ni de voluntad de carne, ¿sí? O sea, no es un aspecto físico, ¿sí? No es que quiero que se me dé un papelito para para que se diga pues que sí soy hijo de Dios. No es así, es un aspecto de fe. Tampoco es de voluntad de varón. O sea, no se trata de que como yo soy hijo de Dios, entonces mis hijos también, ¿no? Sino dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? Sino es la voluntad. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que si alguien quiere ser hijo de Dios, entonces tiene que creer en el nombre de Jesús. O sea, no hay otra forma. ¿Ok? Es solo a través de Jesús. Y ya estamos hablando, obviamente, que en Jesús hay el arrepentimiento. ¿Sí? No hay otra forma de haber hecho. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar en esto. ¿Sí? Insisto, cada vez más y más simplemente se va a hablar de la fe en Jesús, sin necesariamente hablar del arrepentimiento. ¿Sí? Una de las cosas que debería, a ver, mire, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Sí? Hablando de usted, y no solo de usted, sino también de lo que la Biblia nos dice. O sea, si usted
honestamente se da cuenta a través del arrepentimiento y la fe en Jesús de lo que Dios ha hecho en usted, ¿no cree usted que lo menos que usted podría hacer es tener ese corazón agradecido a Dios como para tratar de servir a Dios, de reconocer este Dios lo que me ha perdonado, lo que me ha limpiado, y todo por la sangre o a través de la sangre de su Hijo? ¿No cree usted que debería existir una expresión de devoción? Puede ser que eso más adelante llegue a ser, uno pueda distraerse de ello, pero en ese momento, después de entender qué es lo que Dios hace en uno, yo pienso que, oye, si Dios aquí me está perdonando de absolutamente todos mis pecados, de la condenación misma me está liberando, y todo esto a través de la sangre de Jesús, simplemente es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero se da cuenta que muchas veces con esto de la llamada, aceptó a Jesús, ¿sí? Ya no se está viendo esa devoción. ¿Por qué razón? Porque simplemente quizás lo estamos viendo como que para que me vaya mejor, ¿no? Y no puedo aquí rendirme porque todo depende de cómo me va. Entonces, tenemos que hacerlo clara nosotros, ¿sí? Y no equivocarnos, ¿sí? ¿Cuántas veces he escuchado esto de personas que supuestamente habían aceptado al Señor, pero me dijeron, pero estaba pasando por momentos difíciles, y después ya, como se arregló las cosas ya después de que dejé no al Señor? O sea, más era por un tema circunstancial, y que muchas veces ocurren. Hay que tener cuidado. Por eso es que cuando trato yo de ayudar en este asunto a una persona que viene a mí y que está cargada con muchos problemas, es escucharle ciertamente, pero dentro de ello también decirle, mira, permíteme hablarte de un tema más grande que tú tienes, y que es tan grande que lo que te está pasando quizás derive de ello. Y ahí hablo de la necesidad de arrepentirse delante de Dios, de hacer las paces con Dios a través de la fe en Jesús. Aquellos que he tenido oportunidad de hablarles del Evangelio, usted es testigo de que eso he tratado de hacer, de que usted entienda que usted necesita hacer las paces con Dios, y que la única manera de hacerlo es arrepintiéndose de sus pecados, aceptando a Jesús como el Salvador. ¿Alguna pregunta, hermanos? Y repito, gente no quiere escuchar. Sí, a ver, usted le dice a alguna persona, oye, mira, tú sabes que eso que estás haciendo está mal, es pecado. La gente no quiere escuchar eso, ¿o sí? No quiere escuchar. Y entonces, como no quiere escuchar eso, muchas veces nosotros estamos simplemente compartiendo un mensaje, la parte que les gusta escuchar. ¿Sí? Tengamos cuidado. Okay. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien? Muy bien. Dice también que en este sentido debemos ser nacidos del Espíritu, o sea, debemos nacer del Espíritu. Aquí nada más en Juan capítulo 3, ¿sí? Juan capítulo 3, dice en el versículo número 1 al 7, Juan capítulo 3, versículos del 1 hasta el 7, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, le está diciendo, mira, tú eres una autoridad entre los judíos, ¿sí?
Tú eres una persona con una muy buena reputación entre los judíos. Tú tienes religión entre los judíos. Tú eres una persona muy educada entre los judíos. Tú tienes una buena posición también, ¿sí? Económica entre los judíos. O sea, para ser estos tipos de líderes eran personas con mucho potencial. Sin embargo, le dice, ninguna de esas cosas te hacen apto para el reino de los cielos. Es más, y esto es algo que también en algún momento lo entendí y también hasta lo prediqué, o sea, esta sería una de las personas, Nicodemo sería una de las personas a quienes la gente lo señalarían como si hay alguien que va al cielo, tiene que ser Nicodemo. ¿Sí? Por los pergaminos que tenía. ¿Sí? Nicodemo parece que no fue una persona tan o abusadora como los otros miembros del Sanedrín. Parece haber sido una persona muy prudente, ¿no? Así que yo pienso que la gente quizás si hubiesen dicho como quién debería ser una persona que es salva, quizás señalaban a Nicodemo, no así como él, porque sí, buena gente, religión y todo eso, ¿no? Y Jesús le dice, no, o sea, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo ya era mayor, mire usted, ¿sí? Tenía religión, todo, pero no tenía Cristo. Así que Nicodemo obviamente hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, para ir al cielo, para ser un hijo de Dios, para ser parte del reino de Dios, uno tiene que nacer. ¿Sí? Así como para nosotros ser parte de este mundo, nacemos de nuestros padres, ¿no? Se nace en la carne, así también para ser hijos del reino de Dios, necesitamos también nacer espiritualmente hablando. ¿Qué indica esto? Es el reconocimiento de que ciertamente yo soy pecador y por fe acepto a Jesús como el único que me puede limpiar de todos mis pecados y a la vez también me puede dar a mí el derecho de ser hijo de Dios y todo ello por su sangre. ¿Sí? Qué hermoso es esto. En realidad esto no es un asunto, y aquí hay que tener cuidado, ¿sí? No es un asunto solo intelectual, ¿sí? Hay que creer. O sea, no es un asunto simplemente de decir las palabras. En una ocasión, casualmente, acá en mi caso, sí, un hermano pastor ya fallecido, no era de una de nuestras iglesias, me contactó y me dijo, mira, tengo un conocido ahí frente a tu casa nada más que le estoy hablando de Jesús, ¿qué tal si nos reunimos en tu casa? Y yo le invito pues a él también. Le dije, claro, sí, está, de parte mía está muy bien, ¿no? Entonces, como que vino, este hermano era mucho mayor que yo, este hermano pastor, mucho mayor que yo, y le habló pues, ¿no? A esta persona, este vecino, y le dijo, mira, tú ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees que eres pecador? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Entonces, ¿qué tal si repites lo que yo digo? ¿No? Y el pastor fue, Padre nuestro, Padre nuestro. Perdóname de mis pecados. El otro, perdóname de mis pecados. Acepto a Jesús como mi Salvador. El otro, acepto a Jesús como mi Salvador. Y amén, ¿no? Y una vez que terminó la oración, le dijo, ya eres un hijo de Dios. ¿Sí? Y yo estaba, sí, estoy, porque a veces algunos piensan que es un asunto de hacerle repetir ciertas palabras a la persona, ¿sí? O hacer que la persona diga ciertas palabras. Hermanos,
si bien es cierto, hay que entender lo que se dice, pero si no es por fe o con fe, no sirve. ¿Sí? No sirve. ¿Cree usted que Satanás podría decir las palabras de arrepentimiento? Repito, ¿cree usted que Satanás podría decir las palabras de arrepentimiento y fe en Jesús? Claro que podría. ¿Significa con eso que Dios le perdonaría? No, porque número uno, Satanás tomó su decisión de apartarse por la eternidad de Dios. ¿Sí? Número dos, Dios no le cree a Satanás, por ese caso. Sí. Ah, no es un asunto es un asunto de fe. Por eso es que también yo tengo mucha reserva con ese cristianismo donde el mensaje es repetitivo. Sí, hay que como que repetir el mensaje, repetir el mensaje, repetir el mensaje, repetir el mensaje, porque es como que se meta la mente, que se meta la mente. Hermanos, si no es por fe, si no es por fe, así se meta la mente, no va a dar resultados delante de él. Sí, necesitamos nosotros aprender a creer que hay que nacer de nuevo, y eso es un acto de fe. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Algo que, si tienen pregunta, por favor, no sé, háganlo saber. Háganlo saber. Alguien. Ok. Luego tenemos trasladados por el Hijo. Colosenses 1:3. Todo esto involucra pues el nuevo nacimiento. Somos trasladados por el Hijo. Colosenses capítulo número 1. Mire lo que también nos dice aquí el versículo número 13. Vamos desde el versículo 11, si por favor me permiten. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabía usted que Dios a los que somos hijos de Dios nos ha capacitado para aguantar cualquier situación difícil en la cual Dios nos permita estar? Eso es lo que se refiere acá. Y en el versículo número 11 dice nuevamente, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y toda longanimidad. Hay cosas que son más difíciles, muy difíciles, hermanos, de aguantar, si usted me permite, ¿sí? Pero Dios nos ha preparado. O sea, si Dios nos permite estar a nosotros en una situación muy difícil, Dios nos capacita para ello con su poder. Bien, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros en Jesús cuando hemos nacido de nuevo. Eso es lo que hizo Jesús. Nos liberó, ¿no? Nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bendecidos somos, ¿sí? Nos ha quitado, nos ha apartado a nosotros del reino de las tinieblas, ¿sí? Para nosotros ahora ser hijos del reino de el Hijo, en quien, versículo 14, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Da usted cuenta, sí? Cuán importante nuevamente es el que uno reconozca que es pecador. Muy bien. Entonces, qué bendecidos nosotros estamos siendo en Jesús. Y lo que me preocupa es que o bien lo está entendiendo usted de maravilla o en su defecto no está entendiéndolo muy bien porque ni preguntas me hacen al respecto, ¿sí? Si tiene usted alguna pregunta o algo que quisiera agregar, por favor, le ruego, le suplico, hágame sentir bien
Sí, haga la pregunta, diga algo. Alguien, hermano. Espero que esté clarísimo, sí. Espero que esté muy, muy, muy claro. Ok, pasamos entonces a esto otro, y que se encuentra en lo siguiente. Tenga cuidado con lo religioso. A ver, bueno, hoy día me estaba preparando más y más en este estudio del reino de Dios, y el siguiente tema, y lo voy a explicar en un ratito, el siguiente tema tiene que ver ya con Israel como el reino de Dios. Y en razón a ello estuve estudiando del Antiguo Testamento, ¿no? Y que también en Hebreos, en la iglesia Getsemaní, estamos estudiando también del Antiguo Testamento, muchas cosas. Y una de las cosas que podía notar es que definitivamente Dios y sus principios siguen siendo los mismos desde antes, como hoy, y lo serán mañana. O sea, Dios no tiene por qué cambiar. ¿Correcto? Dios no va a cambiar. Y no que no vaya a cambiar simplemente por capricho, ¿no? Como nosotros a veces decimos, no, yo no voy a cambiar. No, sino que no tiene necesidad de cambiar. Por otro lado, desde el Antiguo Testamento también nos podemos dar cuenta que nosotros los seres humanos no hemos cambiado. O sea, seguimos siendo esas personas tan incrédulas, seguimos siendo esas personas tan rebeldes, seguimos siendo esas personas que pensamos, no, yo voy a demostrar que sí, puede mejorarse. Seguimos pensando que nosotros sabemos qué es lo mejor. Y es más, no nos damos cuenta que a quien dejamos de lado es a Dios. Básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Y lo peor es que qué bueno si eso se dijese simplemente respecto a las personas que no tienen una relación con Dios. No, me estoy refiriendo mucho más al pueblo de Dios. Así como en el Antiguo Testamento, Israel, el pueblo de Dios, sí, se rebeló, no creyó. Ellos pensaban que sabían que era lo mejor, que era lo que tenían que hacer. ¿Sí? Hermanos, iglesias, estamos cayendo en lo mismo. Sí, iglesias, estamos cayendo en lo mismo. O sea, el simple mensaje de Jesús en muchos casos va a ser cuestionado. ¿Sí? Va a ser, por ejemplo, sí, y esto es bastante sencillo. Jesús nos dice, ¿no? Cuán importante la iglesia es. Es más, vamos a llegar en Hebreos con Getsemaní, donde dice, no dejando de congregarse. No dejando de... Pero muchas veces nosotros pensamos, pero ya tanto también. ¿No? Ya tanto también. O sea, nosotros muchas veces, hasta sin entenderlo, hermanos, estamos dejando de lado lo que Dios nos dice a nosotros. Algo tan sencillo de entender, ¿sí? No estoy hablando pues de, ¿cuándo vendrá el Señor Jesús? A ver, ¿cuándo? ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, imaginémonos qué fecha podrías... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo tan sencillo, tan directo como ello. Nosotros, hermanos, nos dejamos distraer con algo. Listo. No hay problema. ¿Sí? Y vamos a tratar de justificar. Ahora, esto estoy simplemente utilizándolo como ejemplo, no estoy tratando de darle palo a usted, ¿sí? Simplemente lo uso como ejemplo, puede ser cualquier otra cosa también, ¿no?
pero sabemos qué es lo que Jesús nos dice, pero nosotros simplemente vamos a hacer lo que nosotros queremos. Nos vamos a contender ello. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo que pasó en el pasado y que lamentablemente, producto de nuestra incredulidad, vamos a permitir que ocurra. ¿Sí? Ojalá que usted sea distinto, pero para ello, usted y yo tenemos que rendirnos al Rey. ¿Se da usted cuenta? Tenemos que rendirnos al Rey. Entonces, hay el engaño también de la religiosidad. ¿Sí? Vamos con Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7. Mateo 7, del 21 hasta el 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuán importante es hacer la voluntad del Padre. Y cuán importante es estar involucrado en hacer la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y luego dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El tema, bueno, ya que se menciona acá, el tema de los milagros es un tema que lamentablemente se ha mal utilizado a partir de, bueno, desde hace muchos siglos atrás, ¿no? En el tiempo de Jesús ya, o bueno, Jesús ya lo estaba percibiendo esto, ¿no? A futuro. Y no es algo que ha dejado de ocurrir, ¿no? En nuestros días. Por ello, ojalá que nos esté ayudando también a nosotros, decía en Getsemaní, ¿no? Que estamos estudiando los milagros de Jesús con el propósito de que entendamos, ¿no? ¿Cuál es la razón para ello? Si es que hubo alguna. Entonces, a ver, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si es que alguna persona de pronto parece que es profeta, ¿no? O hasta predicador, por último, ¿no? O que exorciza también, ¿no? O hace milagros, porque, a ver, ¿acaso no es cierto que cuando nosotros escuchamos algo, lo que pensamos que justifica ese algo es, pero utiliza la Biblia, ¿no? Hasta utiliza la Biblia. Hermano, a veces hay libros, sí, montones, hay libros que utilizan la Biblia, pero que no necesariamente se esté utilizando apropiadamente o correctamente, ¿sí? Por eso no existe cosa mejor que la Biblia. No existe cosa. Yo pienso que mucho estamos reemplazando la Biblia por libros que hablan acerca de la Biblia. Tengamos cuidado. Sí, repito, tengamos cuidado con el uso de libros que hablan acerca de la Biblia, porque lamentablemente no es la Biblia. ¿Sí? Una vez escuché a un maestro mío, instructor mío en el seminario, que me enseñó algo y lo cual lo trato de poner en práctica, ¿no? Me dijo, era y es todavía, sigue conmigo, muy conocedor de la Biblia, muy entendido de la Biblia. Pero dijo, yo no escribo acerca de la Biblia porque una vez que lo escriba, ya lo que dije está escrito. O sea, si es que después me doy cuenta que me equivoqué, ya me ensarté porque ya lo escribí. Y me dijo, mejor simplemente explico la Biblia, ¿no? Tengamos cuidado, hermanos. Sí, no todo, repito, lo que se escribe acerca de la Biblia es conforme a la Biblia. ¿Sí? Y tengamos mucho cuidado en ello.
Personas pueden parecer que tienen religión, pero si no han nacido de nuevo, no tienen entrada al reino del cielo. Puede ser que es más, si sean personas con muy buena disposición y todo ello, sí, que se vea bien, pero si no han nacido de nuevo, no pueden entrar al reino del cielo. ¿Okay? No, simplemente es imposible. No, pero que si ha hecho tantas cosas buenas, ¿cómo es que Dios no se va a fijar en ellos? Es que entienda usted esto, hermano, ¿sí? En nosotros solo mora la maldad. Lo único bueno que puede existir en nosotros, si nacemos de nuevo, es Jesús. Jesús no mira, perdón, Dios no mira nuestras obras para llevarnos al cielo. Dios mira si Jesús está en nuestros corazones. ¿Se acuerda usted la Pascua judía, ¿no? En Egipto, la primera Pascua. ¿Qué se les dijo al pueblo? Pasen la sangre por sobre sus postes, ¿no? De sus puertas. ¿Qué hubiese pasado si una persona, una buena persona, no pasaba la sangre sobre los postes de su casa? Pasaba el ángel de la muerte y se los llevaba. No importa cuán buena gente era. Era un acto de misericordia, de la gracia de Dios y que debería obedecerse, ¿sí? Eso era el asunto. Entonces es lo mismo, no importa cuán buena gente, porque ni bien alguien se muere, se convierte en santito, ¿no? Porque decimos, uy, qué buena gente ha sido, ¿no? Qué buena gente el vecino, ¿no? El muertito. ¿Qué vamos a hablar pues mal del muertito? Porque pensamos, si hablo mal del muertito, quizás esta noche me jala de los pies, ¿no? Más bien hablamos bien por miedo, más bien. No importa. Es un acto de nacer. Por eso, hermanos, entienda. Necesitamos también nosotros involucrarnos en permitirle a Dios que nos utilice para compartir su mensaje con otros. ¿Sí? Debería ser algo que en nosotros haya esa voluntad, ¿no? Por su bondad para con nosotros. Alguien que lea Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18. Yo, Lucas, pastor. sí, por favor. Buenas noches. Lucas Bueno, 18, del 18 al 24. así es. Ah, Creo. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ok, nuevamente, este es un joven que guardaba la ley, ¿no? O sea, tenía religión. Y la entrada al reino de Dios no es un asunto de qué es lo que haces, qué no haces. La entrada al reino de los cielos es respecto a nacer en Jesús. Obviamente que si nacemos en Jesús, debemos ser nosotros seguidores de Jesús y permitirle a Jesús que transforme nuestras vidas, ¿sí? Hacia vidas de buenas obras. Pero no se trata simplemente de hacer, sino de ser, ¿sí? De nacer de nuevo en Jesús para nosotros poder ser hijos del Rey y parte de su reino. ¿Alguna pregunta, hermanos? Y con esto terminamos lo que sería el primer tema, ¿no? Que hemos hablado del reino de Dios en general. Ahora, más adelante vamos a hablar de lo que sería Israel. Aquí lo tienen, ¿sí?
Israel y el reino de Dios. ¿Okay? Decía, ¿alguna pregunta? Y dentro de esto vamos a hablar de Israel y su experiencia en el desierto, Israel en la tierra prometida, Israel y su prometido rey, Israel y las consecuencias de rechazar a Jesús, y Jesús no rechazó a los judíos rechazaron a Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupen al respecto, ¿sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar en todo esto? ¿Alguien? Repito, lo que he mostrado al último lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Así que no se desespere si no lo escribí. Decía, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermanos, a todo esto? ¿Alguien? Buenas noches, pastor. ¿Sí me Hola, hermana, escuchan? muy buenas noches. Buenas noches con todos también. Bien, yo creo que también podemos de pronto resaltar un punto que en algún momento también lo compartí, si no me equivoco, del hecho de que considerar de que digamos, esa relación con el Señor, si bien va a haber frutos que puedan de pronto hacer una evidencia, pero más allá es algo muy del Señor el que conozca y profundiza y sabe las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. O sea, a veces podemos caer, y definitivamente que me incluyo, ¿no? Caemos en ver lo externo y damos mayor enfoque justamente en el hacer antes que el ser, siendo que el ser solo lo conoce nuestro Señor, nuestro corazón. Y dado de lo que comparto es para que nosotros una verdadera relación o autenticidad del creyente es justamente pues no crecer en ese orgullo de decir porque yo estoy haciendo y el otro no está haciendo, entonces yo estoy mejor, porque hay una línea fina cuando se enfoca un poco en lo externo, hay una línea fina en no considerar eso, ¿no? En no ser orgullosos y no demostrar que corazones solamente conoce el Señor. Y nosotros no podemos juzgar por lo externo, porque considero que también es delicado eso, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Vamos a hacer lo siguiente, si me permiten, ya pueden dejar de grabar. Sí, vamos a hacer lo siguiente, hermanos.